hermanos. Vamos a dar principio a nuestra reunión hoy en este día, dándole gracias a nuestro Dios porque estamos reunidos en su nombre y dándole gracias también por todo lo que ha bendecido a su pueblo en el transcurso de la semana que acaba de pasar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Divino Señor, por todas las bendiciones que has dado a tu pueblo en el transcurso de esta semana que acaba de pasar. Es verdad, Señor, que tuvieron que ir a sus trabajos. Es verdad que tuvieron que ir a sus negocios. Pero ahí estuviste tú, Divino Señor, y les has bendecido económicamente. Gracias, Divino Dios. También, Señor, te damos gracias por todos los hermanos que salen muy temprano de sus hogares. Unos regresan por la tarde, otros regresan por la noche. Pero en estos momentos nos estamos poniendo en tus santas y benditas manos para pedirte, Divino Señor Dios Todopoderoso, que para el día de mañana que van a ir, Divino Señor, a sus trabajos, Padre Santo, tú, Divino Señor, te encargues de ellos, poderoso Señor, y seas con ellos, Divino Dios. Y que cuando salgan de sus hogares, tú ya vayas con ellos, mi Señor, y los que regresan por la tarde o regresan por la noche, regresen, Divino Señor, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado, poderoso Padre. Gracias, Señor del cielo. También, Divino Señor, ponemos en tus santas y benditas manos a nuestros hermanos que en definitiva se van a vivir a otro lugar. Así lo requiere su trabajo, así lo requiere su negocio. Por eso, Divino Señor, tienen que dejar a su familia, tienen que dejar el pueblo, tienen que dejar la iglesia. Pero, Divino Señor, Dios Todopoderoso, si están en tus manos, están bien, están seguros, poderoso Señor. Gracias, Divino Dios, porque salen en tu nombre con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado, poderoso Padre. También, Divino Señor, ponemos en tus santas y benditas manos a nuestras hermanas, Divino Señor, Dios Todopoderoso, que solamente están esperando lo que les traen. Cuando sus esposos, Divino Señor, reciban el dinero, ellas, Divino Señor, Dios Todopoderoso, en el día indicado, van a recibir también, Divino Señor, lo que tú has dispuesto para las familias. También, Divino Señor, Dios, ponemos en tus santas y benditas manos a nuestras hermanas, Divino Señor, que reciben muy poquito. Señor del cielo, aquí en esta iglesia hay varias de nuestras hermanas, de tus hijas, Señor, que reciben muy poquito. Pero, Divino Señor, Dios Todopoderoso, en estos momentos las ponemos en tus santas y benditas manos. Y cuando reciban ese dinero, Divino Señor Dios, si es necesario, tú lo multiplicas para que ya sea para la semana o para la quincena, Señor, no les falte absolutamente nada y todo, Divino Señor Dios, lo tengan gracias a ti. También, Divino Señor, ponemos en tus santas y benditas manos a nuestros hermanos que no tienen trabajo. Si el día de mañana salen a buscar trabajo, Señor, te pedimos, Padre, que tú los vayas guiando. Tú sabes dónde están los trabajos, Divino Señor, y llévalos al lugar indicado, Señor del cielo, para que encuentren el trabajo y puedan traer también el sustento para su familia, poderoso Señor, Dios omnipotente. También, Divino Señor, Dios todopoderoso, ponemos en tus santas y benditas manos a los que ya tienen el trabajo y mañana se van a presentar a su nuevo trabajo. Ya todo está arreglado, ya todo está listo, ya solamente se van a presentar a su nuevo trabajo, poderoso Señor. Gracias, mi Señor Dios omnipotente, porque ya todo está en orden y ya, Divino Señor Dios, el día de mañana comienzan su semana y tú, Divino Señor Dios, vas a estar con ellos, les vas a bendecir, Divino Señor, económicamente, poderoso Padre, y siempre van a gozar de tus bendiciones, poderoso Señor, Señor del cielo. Ahora, Divino Dios Todopoderoso, mis hermanos y mis hermanas, de lo que tú les has dado en el transcurso de esta semana que acaba de pasar, ellos van a depositar en el altar. Ahora te pedimos, Padre, que estés atento, Divino Señor, como estuviste atento en la ofrenda de la viuda en aquel tiempo, Señor del cielo. Está atento, mi Señor, porque mis hermanos van a depositar y lo van a hacer con alegría de corazón. Tú que conoces sus corazones, Divino Señor Dios, sabes que lo que depositan, lo depositan con mucho gusto, Señor. Bendícelos, sé con ellos, poderoso Padre, y que tu mano de misericordia, Divino Señor, les bendiga de acuerdo a lo que está estipulado en tu santa y bendita palabra. Señor del cielo, Padre Santo, está atento, mi Señor Dios Todopoderoso, porque tus hijos
con ese buen deseo, divino Señor Dios, de cumplir lo que dice tu palabra, lo van a hacer con alegría de corazón. Que tu bendición sea para ellos, Señor del cielo, y que tu mano de misericordia, divino Señor Dios, les bendiga también. Gracias, divino Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por estos dineros que se recogen. Amén, amén y amén. Gracias a Dios. Ahora, hermanos, vamos a tener una meditación de la palabra del Señor, con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. Quiero decir, hermanos, que pues que estaba yo pensando hablar referente al Día de la Amistad, del Amor y estas cosas, pero pues no sé por qué, hermanos, pero traigo otro asunto que creo que también es de bendición para todos ustedes, para todos los que lo oigan, para todos los que me están viendo, hermanos. Bueno, entonces, también se trata del amor, de la amistad, pero vamos a leer, hermanos, el primer libro de Samuel en el capítulo 7 y en el verso 12. El primer libro de Samuel en el capítulo 7 y en el verso 12. Yo lo leo, hermanos, y luego ustedes vuelven a repetir. Dice así, primer libro de Samuel, capítulo 7 y en el verso 12. Dice: Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Ahora ustedes, hermanos. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias a Dios, hermanos. Muy bien. Señor Dios Todopoderoso, vamos a meditar en tu santa y bendita palabra, Padre, y te pido, divino Señor Dios, por mis hermanos, Señor del cielo. Toma sus corazones, toma sus mentes, Señor bendito, que con sus mentes puedan entender muy bien, razonar muy bien, divino Señor Dios, y después que ya hayan entendido, divino Señor, todo lo que vamos a hablar lo pasen a su corazón y ahí lo guarden, poderoso Dios. Y también, divino Señor, Dios omnipotente y Padre Santo, te pido para mí, poderoso Dios, extiende tu mano y ponla sobre mí, y desde mi cabeza hasta mis pies cúbreme, divino Señor, de tal manera, Padre Santo y Dios eterno, que mi mente esté iluminada, que mi lengua se desate, que mi corazón se llene, divino Señor, para que Dios Todopoderoso, de lo que esté lleno mi corazón, puedan hablar mis labios, y todo lo que pueda yo pronunciar sea, divino Señor, de acuerdo a tu santa y bendita voluntad, poderoso Señor. Sé, divino Señor, con mis hermanos, sé conmigo también, Señor del cielo. En tu nombre vamos a dar principio, Dios Todopoderoso. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a tratar este tema que se va a llamar el pueblo de Israel y la iglesia Arca de Noé, hermanos. El pueblo de Israel y la iglesia del Arca de Noé, o la iglesia Arca de Noé. Ese es el tema, hermanos. Muy bien. Lo repito última vez y luego ustedes, hermanos, lo repiten también. El pueblo de Israel y la iglesia Arca de Noé. Ahora ustedes, hermanas. El pueblo de Israel y la iglesia Arca de Noé. Amén. Muy bien. Hermanos, pareciera, hermanos, así lo vi cuando estaba yo preparando esto, pareciera que nosotros estamos viviendo en el tiempo de la peregrinación en el desierto del pueblo de Israel, en el tiempo de los jueces y en el tiempo de los reyes del pueblo de Israel, porque a mi modo de ver nos parecemos mucho en este tiempo lo que ellos vivieron en aquel tiempo y lo que pasaron en aquel tiempo. Así me parece, hermanos, pero voy a tratar de explicar. Primero, hermanos, vamos a ver el pueblo de Israel. ¿A dónde encuentro el parecido yo con el Arca de Noé? Muy bien, el pueblo de Israel. En primer lugar, hermanos, el pueblo de Israel dice: hicieron lo malo, volvieron a hacer lo malo, volvieron a hacer lo malo.
Y quién sabe cuántas veces volvieron a hacer lo malo. Y entonces, hermanos, ya después de eso, entonces el pueblo de Israel que volvieron a hacer lo malo y hicieron lo malo y hicieron lo malo, hermanos, vamos a ver estos pasajes que escogí para ver sobre el asunto. Y vamos a leer en el libro de los jueces, en el capítulo 3 y en el verso 7. Libro de los jueces, en el capítulo 3 y en el verso número 7. Y dice así la palabra, hermanos, en el libro de los jueces, en el capítulo 3 y en el verso 7. Dice de esta manera, gloria a nuestro Dios. Dice así, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y volvieron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Eso dice ahí en Jueces capítulo 3 y en el verso 7. Seguimos en el capítulo 3 y ahora vemos el verso 12. Y dice así, hermanos, el verso 12. Dice así. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Muy bien. Y ahora nos pasamos a Jueces capítulo 4 y en el verso número 1. Y dice así. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora nos pasamos al capítulo 6 y al verso 1. Y dice así, hermanos, el verso 1. 6:1. Dice de esta manera. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Ya no busque más, hermanos, pasajes de que los hijos de Israel hicieron lo malo, porque pues ya tenemos 4 pasajes que los hijos de Israel hicieron lo malo, y hicieron lo malo, y hicieron lo malo. Muy bien. Entonces, hermanos, ¿qué hicieron de malo? Vamos a ver también, hermanos. El pueblo, en primer lugar, el pueblo de Israel, el pueblo duda del poder de Dios. Éxodo capítulo 14, en los versos 11 y 12. Éxodo capítulo 14, en los versos 11 y 12. Y dice así, hermanos, en Éxodo capítulo 14 y en los versos 11 y 12. Gloria a nuestro Dios. Éxodo capítulo 14 y en los versos 11 y 12. Y dice así, hermanos. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto? ¿Por qué nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? 12. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Entonces, hermanos, nosotros con esto de este pasaje que acabamos de leer, nos damos cuenta que el pueblo duda del poder de Dios. ¿Por qué van a morir en el desierto? Porque si Dios los sacó de Egipto para que fueran a una tierra prometida, pero sin en cambio, ellos, yo le puse así, el pueblo duda del poder de Dios. Entonces se van a morir en el desierto y Dios, ¿quién sabe dónde esté Dios? Así me imagino que pensaba el pueblo de Israel. Muy bien. Después de eso, hermanos, el pueblo piensa que Dios los va a matar de hambre. Fíjense nada más. En el mismo Éxodo, en el capítulo 16, y en los versos 1, 2 y 3. Y dice así, Éxodo capítulo 16, en los versos 1, 2 y 3. Amén. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim
y Sinaí. A los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Muy bien, eso nos dice la palabra del Señor, hermano. Seguimos en el número 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Número 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habíais sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron a Moisés y a Aarón todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque somos para que vosotros murmuréis contra nosotros. Se refería a Moisés y Aarón. Muy bien, eso es lo que decían ellos. Murmuraban entonces, hermanos, sobre el pueblo, sobre Moisés y Aarón, principalmente. Muy bien. Después de eso, hermanos, los hijos de Dios se dividieron en grupos. Y también en el Números, capítulo 16, hermanos, y en los versos del 1 al 7. Los hijos de Dios se dividen en grupos. Números 16, en los versos del 1 al 7. Poderoso Señor. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Y a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decía a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde saldréis para que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros somos para vosotros que murmuréis contra nosotros. Muy bien. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel se divide en grupos. Bueno, unos hablan de una cosa, otros quieren regresar a Egipto, otros y hacen demasiadas cosas referente a la división que ya habían hecho. Muy bien. Después de eso, el pueblo de Israel se aleja de Dios, pero Dios
los restaura y pelea por ellos. Vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 7, en los versos 3 y 4. Primer libro de Samuel, capítulo 7, en los versos 3 y 4. Amén. Y dice así, hermanos, en primer libro de Samuel. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y Dios os librará de la mano de los filisteos. Entonces, hermanos, ahora los filisteos tenían guerra contra Israel y tenían que enfrentarse cada rato. Pero Samuel les dice que si ellos se dejan a los dioses ajenos que ya estaban adorando y solo sirven a Dios, Dios entonces los va a librar de las manos de los filisteos. Muy bien. Seguimos en el verso 5. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron. Y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Bueno, entonces, hermanos, nos estamos dando cuenta que el pueblo de Israel, después de que fue sacado de la esclavitud de Egipto, entonces empezaron a hacer cosas que no estaban correctas. Dice que hicieron lo malo, y hicieron lo malo, y hicieron lo malo. El pueblo duda del poder de Dios. Entonces, hermanos, piensan que Dios no puede librarlos, hermanos, en el desierto. El pueblo piensa que Dios los va a matar de hambre. Piensan que no tienen que comer, pero Dios también se manifiesta y les da alimento. Muy bien. Después de eso también, hermanos, los hijos de Dios, o sea, el pueblo de Israel, se dividen en grupos. Muy bien. Uno cree en una cosa, otro en otra cosa, uno en un Dios de los que conocían y otros en otra, y en fin, así es. El pueblo de Israel, hermanos, se aleja de Dios, pero Dios, hermanos, los restaura, pelea por ellos contra los filisteos y ganan, hermanos, la guerra. Muy bien. Así es entonces, hermanos, como se manifiesta el pueblo de Israel en ese tiempo. Muy bien. Después de eso, hermanos, ahora, ¿por qué le digo que la iglesia del Arca de Noé se parece al pueblo de Israel de aquel tiempo, hermanos? Bueno, permítanme entonces, hermanos, decirles. Cuando nosotros formamos, con la ayuda de nuestro Dios, esta iglesia Arca de Noé, hermanos, entonces tuvimos muchos problemas para comenzar la iglesia. Primero no encontrábamos un lugar, no sabíamos qué hacer, platicábamos un ratito aquí, un ratito allá, nos juntábamos, comentábamos, pero no había solución. Y entonces así empezó nuestro
podríamos decir nuestro peregrinar también. Y entonces, hermanos, la marcha, nos costó mucho trabajo comenzar la marcha como iglesia. Y luego después que ya comenzamos la marcha como iglesia, entonces nos costó mucho trabajo sostener esa marcha, porque parece como que queríamos, hermanos, desistir. Parte del pueblo, hermanos, me permito decirles que cuando ya estábamos sobre el asunto, hermanos, parte del pueblo de Israel, hermanos, no sé qué pasó con nosotros, no sé qué pasó, hermanos. Aparte de contar yo con Dios, cuando se decidió que yo fuera el que condujera a ese pueblo que estaba ahí, hermanos, entonces, pues nosotros seguíamos tratando de que la marcha continuara, pero los hermanos Margarito y Juana nos prestaron su templo que tenían y que tenían cerrado. Y nosotros nos fuimos para allá, hicimos todo lo necesario para abrir ese templo, un jacalito era nada más, y comenzar nuestra marcha como iglesia, y luego sostenernos en esta marcha. Pues cuando ya íbamos caminando sobre ese asunto, hermanos, entonces algo pasó con nuestro pueblo, y entonces la gente que yo pensaba, hermanos, que yo pensaba que iban a ser el sostén, las columnas, como se les dice, pues empezó a fallar. Y no quiero mencionar a ninguno de los hermanos en particular, nomás quiero mencionar cuántos fuimos los que nos quedamos después de que ya habíamos comenzado como iglesia nuestra marcha. No supe yo qué pasó, hermano. No supe cómo estuvieron las cosas, hermano. Pero a resumidas cuentas, nada más nos quedamos la hermana Julia, la hermana Lupe, que se agregó el segundo día después del 13 de octubre, que fue domingo, el miércoles en la oración de 11 de la mañana, ya la hermana Lupe Estrada se agregó con nosotros. Y ya nada más nos quedamos nosotros tres. ¿Por qué razón, hermanos? No puedo explicar yo, no sé qué pasó. Yo estaba contando, hermanos, y la verdad a lo mejor fue porque estaba yo contando de esa manera. Yo estaba contando con mi suegra doña María. No, esta señora sí me va a apoyar y vamos a seguir adelante. Y no sé cuántas cosas pensaba yo. Y luego decía yo también. Y la hermana Eva también. No, ella sí también me va a apoyar. Y bueno, había personas que estaban contadas de que según yo nos iban a apoyar a todos los demás. Pero en conclusión, hermanos, nos quedamos nada más esos tres. Algo sucedió también en nosotros, hermanos, que me están viendo y me están oyendo, que nunca pensamos en cerrar ya y dejar y decir esto no tiene caso, esto no puede continuar, esto no es de Dios, o algo que pensáramos, sino que nosotros tres seguíamos y íbamos a hacer nuestros cultos, y íbamos a hacer nuestras oraciones, tal como ya estaba trazado. Y así, hermanos, resulta entonces que en un tiempecito, no puedo decir tampoco qué tiempo, porque no me di cuenta exactamente qué tiempo fue, hermanos, pero entonces ya nos reuníamos, por ejemplo, el día domingo para hacer nuestro culto en la tarde. Y entonces nada más llegábamos nosotros tres, Julia, Lupe y yo. Y a Julia le tocaba dirigir los cantos, y a Lupe el programa especial, y a predicar yo. Y cuando ya Julia terminaba sus cantos, decía, hermanos, ahora vamos a tener el programa especial. Y ya pasaba Lupe. ¿Y qué hacíamos, hermanos? Cantábamos, ni les puedo decir qué hacíamos. Pero después ya decía Lupe, hermanos, ya ahora vamos a oír la palabra de Dios. Y se sentaba Lupe y Julia y yo me paraba y empezaba yo a predicar. Hermanos, como ustedes saben, me costó muchísimo trabajo poder predicar. Pero sin en cambio, hermanos, en ese tiempo, por las noches, yo empezaba a pensar qué cosa es lo que podía yo decir o qué podía yo hablar. Y como estaba mi mente solamente en eso, pues se me venían ideas, estudiaba yo pasaje aquí, pasaje allá, en fin, pero no sabía yo exactamente cómo se podía trazar un sermón para llevarlo, una predicación. Pero al fin y al cabo, cuando ya sí llegaba el momento de que tenía yo que pasar y ya me dejaban el lugar y ya tenía yo que pasar, pues pasaba yo, hermanos.
Y antes de que se llegara el domingo, en los días anteriores, como jueves, viernes o sábado o algo así, hermanos, mientras mi mujer se dormía, yo me levantaba y empezaba yo a caminar así en la casa. Y empezaba yo a caminar y empezaba yo a practicar mi predicación. Y empezaba yo a hablar como si ya estuviera yo predicando. Y hablaba yo, hermanos, fuerte también hablaba yo, como si ya estuviera yo predicando. Y caminaba yo para un lado y caminaba yo para otro lado. Y bueno, en fin, hermanos. Y cuando ya se llegaba el momento, así era también, así lo hacía yo también. Ya se sentó Julia y Lupe y yo empezaba yo. Y luego les he dicho a los hermanos en alguna ocasión, yo pensaba que a lo mejor le estaba yo predicando a 1000 gentes o no sé a cuántas gentes, pero caminaba yo para acá. Y hermanos, la palabra de Dios dice, y hermanos, la Biblia dice, y hermanos, Dios es poderoso, y hermanos, y bueno, y Julia y Lupe me apoyaban con su amén, gloria a Dios. Y por fin ya terminaba. No sé cuánto tiempo estuvimos así, hermanos, no sé cuánto tiempo, porque no me recuerdo y porque no hice nada por apuntar eso que me parecía como que la iglesia había desistido, había fracasado, no sé, hermanos, lo que pensaba yo. Pero por fin, hermanos, después de eso sucedió que pues ya teníamos el templecito ahí donde estaba don Margarito y doña Juanita y la gente que asistía cuando abrían, porque en ese tiempo estaba cerrado. Tuvimos que ir a quitar todas las telarañas y en fin, todo eso, y ahí permanecíamos nosotros tres. Pero después de eso, no sé si don Margarito se dio cuenta, hermanos, qué cosa es lo que pasaba, y un día que salía a las 7 de la mañana de trabajar, me dijo, Pepe, te vengo, te estoy esperando, porque ya quiero que me entregues mi templo. Y pues ahora, ¿dónde nos vamos a ir? Sí, don Margarito, sí, vamos a sacar lo que tenemos y se lo vamos a entregar. Pero no hice caso, yo dije, a lo mejor nomás me lo dijo porque se le vino a la mente. Pero pasaron como 8 días y que me vuelvo a esperar de trabajar. Te dije que ya quiero mi templo y te vuelvo a decir y ya quiero que me lo entregues. Y bueno, ya vi entonces que la situación se puso crítica y ya no sabíamos para dónde irnos. Bueno, pues sacamos lo que teníamos y lo venimos a meter aquí a la casa y pues ya no sabíamos qué hacer. Y en una ocasión, cuando ya no sabíamos qué hacer y ya no teníamos reunión, porque ya pues nos habían pedido el templo, y ya dije que cuando no nos habían pedido, pues íbamos los tres y hacíamos el culto. Pero entonces ya pues platicábamos allá en la casa de don Antonio y de doña María. Platicábamos nada más así, estábamos platicando. Y un día don Antonio que me dice, no sé cuánto tiempo también estuvimos así, después de que ya habíamos comenzado, no sé cuánto tiempo. Y un día que me dice don Antonio, pues si quieres, te presto mi salita. Y era un cuartito como el que ahorita estoy así más o menos. Si quieres, te presto mi salita. Le digo, pues la verdad sí quiero, don Margarito, don Antonio, sí quiero. Bueno, pues tómala. Y ya, no había gran cosa en la salita. El púlpito que andábamos trayendo lo puse en una esquina y ya nos empezamos a reunir. Y yo creo que ahora él, don Antonio, doña María, Eva, a lo mejor entraban pues porque estaban en su casa y no tenían a dónde irse. Bueno, pues entraban ahí y nosotros que éramos 3, pues ya estábamos ahí como 6. Pero después Dios empezó a cambiar todas las cosas y empezó a venir gente. Pero la gente que teníamos y que se había ido no llegaba. Y entonces ya estábamos nada más así. Y empezó a venir otras gentes, que ya ni me acuerdo quiénes eran. Bueno, pero al fin y al cabo la salita ya se llenaba y ya estábamos como animándonos otra vez, sin pensar nunca en que teníamos que cerrar. Y así pasamos otro tiempecito. Y después cuando ya la gente empezó a llegar un poquito más, don Antonio me dijo, pues si quieres te presto mi patio. Muy bien, sí, préstenos su patio. Y cuando ya estaba el patio, pues ahora como, pues el patio pues era patio. Y yo empecé a pensar, pues vamos a cerrarlo, vamos a cercarlo, pero ¿con qué lo cercamos? Y alguien dijo por ahí, no sé quién dijo,
pero vamos a acercarlo, vamos a comprar láminas de esas transparentes y se las ponemos como pared y bueno, en fin. Y fuimos a comprar hasta Meca porque no había por aquí tiendas de esas, fuimos a comprar hasta Meca y ya trajimos láminas y no habían de las que queríamos puras blancas, no las encontramos, trajimos amarillas, trajimos blancas, trajimos verdes, trajimos rojas, de todo. Y cuando ya las pusimos y todo eso, hermanos, que lo quedo viendo el cuartito, el que ya iba a ser templo, el patio de ahí de la casa de don Antonio y de doña María, que lo quedo viendo y les digo, ay hermanos, dispénsenme lo que voy a decir, pero así como lo pusimos con esas láminas, pues yo veo como que, les digo, ven que luego me gusta decir cosas, hermanos. Les digo, pues yo como que veo como que no es un templo. Y alguien preguntó, entonces, ¿qué cosa es? Le digo, pues yo veo como que es la casa de Superman, porque tiene unas láminas de un color, otras de otro color, otras de otro color, y miren cómo se ve, no se ve bien como para que sea templo. Bueno, pero al fin y al cabo, pues ya estaban metidos ahí. Bueno, y ya comenzamos, hermanos, ya comenzamos otra vez, y a empezar ya teníamos el lugar, ya comenzamos y seguimos, hermanos. Y ya después de eso, cuando ya seguimos y cuando ya volvieron otra vez los hermanos y ya estaban ahí todos los que habíamos comenzado, hermanos, que ese día que se hizo el primer culto, hermanos, la hermana Julia apuntó y creo que fueron 60 gentes. ¿De dónde salieron? ¿Quién sabe de dónde salieron, hermanos? Pero fueron todas esas. Y entonces, de las que más fieles, de las familias que ya habían caminado en el camino de Dios, fueron las que pues ya empezaron a aparecerse por ahí. Bueno, después de eso, hermanos, cuando parecía que todo marchaba bien, entonces llegó un hermano que era de la iglesia del séptimo día y hizo amistad con Juan, mi cuñado. Y entonces, no sé por qué razones, Juan estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Y por alguna razón, entonces, empezaron ellos a tratar de dar sus estudios. ¿Con qué gente? Pues con la gente de nosotros, porque ellos no tenían. Y entonces empezaron a dar sus estudios en las casas de mi cuñado Juan. Y otra vez se fue toda la gente, y otra vez nos quedamos poquitos. Para allá no se fue doña María ni don Antonio, porque pues esa era su casa. Pero bueno, y hermanos, así estuvo la situación. Y también ahí seguimos nosotros. Y yo también, pues predicando todo lo que Dios me daba y como yo podía, hermanos, y no sabía ni cómo lo hacía, pero al fin y al cabo así lo hacía yo. Muy bien. Después de eso, el hermano del séptimo día, que no me acuerdo cómo se llamaba, sabía tocar muy bien el acordeón y el teclado y en fin, todo eso. Y entonces se conquistó a la hermana Eva para que cantara y para que él tocara. Y ya empezaron en algunas ocasiones a irse para el templo de allá de Tlalmanalco. Ya no quedábamos nada más nosotros, poquititos. Doña María, don Antonio, Lupe, Julia y yo, y no me acuerdo quiénes otros, pero éramos poquitos. Y entonces el hermano de allá, que no me acuerdo cómo se llamaba, hacía pronto el culto allá en Tlalmanalco. Y cuando ya casi se llegaba la predicación aquí, hermanos, entonces llegaba con toda su gente y se llenaba todo el templo. Y yo me sentía yo muy cohibido, muy inseguro, hermanos, porque pues yo no sabía yo cómo era la predicación. Y él venía con toda su gente y se sentaban y estaban a la expectativa de qué cosa iba yo a decir, cómo iba yo a predicar. Bueno, veía yo todos sus ojos sobre mí. Pero de todos modos, hermano, pues a dónde me iba yo. Y yo le decía yo, Señor, pues ya estoy aquí y estoy en tu nombre y pues voy a pasar también en tu nombre. Y ya pasaba yo, hermanos, y no sé qué cosa decía yo, porque no sé, hermanos, qué cosa decía yo. Pero al fin y al cabo se predicaba, porque nunca le dije, hermano, ya que está usted aquí, predíquenos. Nunca le dije eso. Siempre yo pasé y siempre predicamos. Bueno, hermanos, y otra vez ya ahora él fue el que trató de llevarse a toda la gente. Bueno, y otra vez nos quedamos muy poquititos ahí y ya parecía que estábamos así. Y teníamos como principal contrincante a la hermana Ángela Varela.
y ella le preguntaba a la hermana Josefina, que ya se había venido con nosotros, Josefina Mendoza, y siempre le preguntaba, ¿y cómo está la iglesia, José? Y decía, pues no, ahí vamos caminando, hermana, ahí vamos caminando. No, no, y a mí ya me dijeron que ya se acabaron, y ya les falta poquito para que se acaben. Y me traía el recado la hermana Josefina, hermano, dice la hermana Ángela que ya falta poquito para que nos acabemos. Y bueno, no sé cómo estuvimos soportando todo eso, hermanos, pero lo que les quiero decir es que un día, cuando ya me vi yo conformado con los que éramos, pero que seguíamos adelante, entonces un día, un domingo, cuando veo, ya entraron todos los que se habían ido, todos los que estaban en la casa de Juan, todos los que se iban a Tlalmanalco, entraron. Y, y entonces que estaban los testimonios y que se para la hermana Avelina y que dice, hermano, le quiero decir que nosotros ya regresamos aquí a la iglesia, aquí con usted, porque nosotros somos de aquí. Ya le dimos las gracias al hermano Hugo se llamaba. Al hermano Hugo ya le dimos las gracias por el tiempo que nos estuvo atendiendo y ya nos venimos para acá. Yo no dije nada, pues si ya se vinieron, pues qué bien. Y luego los otros que tenían sus estudios con mi cuñado Juan, también no me acuerdo quién se paró y dijo, hermano, nosotros también ya nos venimos para acá. Y otra vez se vinieron todos ellos pues a la congregación, a la iglesia y a seguir adelante, hermanos. Entonces, en ese aspecto es cuando yo digo que nos parecemos al pueblo de Israel, porque hermanos, nos hicimos de un bando, de otro bando, y en fin, y así estábamos, hermanos. Entonces, tuvimos muchos problemas para comenzar la marcha y luego para sostenerlos, y mucha gente vino en contra de nosotros, y varios de los nuestros se volvieron solamente espectadores, no iban a ningún lado, pero nomás estaban viendo qué hacíamos, si nos acabábamos, si seguíamos adelante, no sé, pero cuando ya vieron que los otros regresaron, también ya empezaron a venir. Entonces, hermanos, lo más peligroso es y ha sido y son los desacuerdos entre nosotros, hermanos. Los desacuerdos entre nosotros. Hermanos, esos desacuerdos que siempre hemos tenido desde ese tiempo. A hoy en este día, cuando le puse yo el pueblo de Israel y la iglesia del arca de Noé, hermanos, porque a hoy también estamos en algunos desacuerdos, nosotros, en la iglesia. Y entonces, hermanos, esto es lo más peligroso que hay, porque a lo mejor que se vayan, porque a lo mejor que venga otro a traer otra doctrina, y en fin, todo eso, pues a lo mejor eso lo libramos, lo pasamos, pero lo más difícil para nosotros, para la iglesia, el arca de Noé, hermanos, han sido y son los desacuerdos que hay entre nosotros mismos, hermanos. Esos desacuerdos que hay entre nosotros mismos. Pero, hermanos, cuando ya estaba yo armando todo esto, dije, ¿y ahora cómo explico esto de que los desacuerdos están entre nosotros mismos? Y entonces, hermanos, aquí traigo yo, hermanos, la respuesta. ¿Por qué son esos desacuerdos? ¿Qué pasaba con nosotros, hermanos? Bueno, muy bien. Vamos, hermanos, a leer 2 de Timoteo, capítulo 4, en los versos del 1 al 5. Como respuesta en los desacuerdos, hermanos, que hay entre nosotros hasta esta fecha. 2 de Timoteo, capítulo 4, en los versos del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor, hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 4, y en el versos del 1 al 5. Dice así. El apóstol Pablo le está hablando, hermanos, a Timoteo. Ya lo pasó a dejar de pastor en Éfeso y él sigue hablando y predicando. Y entonces le dice a Timoteo por la carta que le escribe por segunda vez y le dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, se volverán a las historias, a los cuentos, hermanos. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, hermanos, yo pienso que en lo que nosotros estamos viviendo hoy en este tiempo, aparte de lo que ya les conté, hermanos, y lo que estamos viviendo en este preciso momento, en este tiempo, hermanos, es precisamente eso también, hermanos, porque el principal enemigo que tenemos es que entre nosotros están los desacuerdos, hermanos. No caminamos de acuerdo. Hay un grupito que piensa de una manera, hay otro grupito que piensa de otra manera, hay otro grupito que piensa de otra manera, y no sé cuántos grupos tengamos, hermanos. Pero bueno, después de eso, hermanos, de segunda de Timoteo, quiero que leamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, en los versos 29 y 30. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, en los versos 29 y 30. Y dice así, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, en los versos 29 y 30. Dice así, el apóstol Pablo, hermanos, de las iglesias que fundó, pasaba a poner una persona que se encargara de eso. Y entonces resulta, hermanos, de que él también pasó y en las iglesias que dejaba a una persona. Pero le dijo así, hermanos, dijo así, porque yo sé, en el verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Hermanos, bueno, yo ya les dije, hubiera yo querido hablar del amor y la amistad, pero hermanos, soy sincero con ustedes, no veo que haya amor y amistad entre nosotros. No veo que haya amor y amistad entre nosotros. Y entonces, por esa razón, hermanos, yo les estoy diciendo esto. Entre nosotros, no viene nadie a destruirnos. Somos nosotros, hermanos. Nosotros mismos, entre nosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos o a la gente, hermanos, que nosotros, que Dios ha puesto como iglesia y ha constituido como congregación esta iglesia del Arca de Noé. Aparentemente, hermanos, sí está el Arca de Noé, pero estamos divididos, hermanos, estamos divididos y pues no sé qué más pensar, hermanos, y no sé qué más pensar. Pero de todos modos, hermanos, es entre nosotros donde está el problema. Es entre nosotros donde la situación, hermanos, no camina bien. Entonces, quería yo traer ese tema de el amor y la amistad, hermanos. Pero no es cierto, hermanos. No hay amor y amistad entre nosotros. Bueno, en una ocasión, hermanos, hablé con un hermano de la iglesia y le dije, porque hubo un evento, hermanos, allá en la misión Torrefuerte, y este hermano del que estoy haciendo mención dio testimonio después y dijo así, allá en la misión, dijo, hermanos, le doy gracias a Dios porque en el evento que tuvimos fue un éxito, dice.
y vinieron dos jóvenes nuevos completamente. Solamente cuestión hay que trabajarlos. Bueno, esos jóvenes llegaron, y sí llegaron, hermanos, y ya nunca volvieron a llegar. Ajá, nada más ese día llegaron. Y él dice, y vinieron dos jóvenes. Bueno, después de eso, yo platico con él y le digo, sí, hermano, sí, fue un éxito, exactamente. Pero fue un éxito nada más con el grupo a donde tú estás acomodado. Nada más ahí fue ese grupo, porque la demás iglesia no vino. Y entonces nada más a los que tú consideras que son de tu equipo, son los que hicieron lo que tú dices, un éxito. Pero la demás iglesia no participó, la demás iglesia ni siquiera vino. ¿Por qué? Porque tenemos esa división precisamente, hermanos, ¿eh? Tenemos esa división. Y por esa razón no vino esa gente. Pero yo te pido, tú que estás allá en ese grupo, un día háblales y diles que no está bien eso, que no está bien eso, que tenemos que unirnos, que tenemos que juntarnos, que tenemos que ser una sola iglesia, y que, en fin, muchas cosas le dije. Y digo, ¿tú qué piensas? ¿Qué dices? ¿Qué me respondes? ¿Vas a llevar mi mensaje? Y dice, sí, sí, hermano, voy a hablarle a la gente con la que yo estoy, él admitiendo que sí está esto así, hermanos, y entonces dice, y les voy a decir que debemos unirnos. Muy bien. Después de eso, hermanos, resulta entonces de que se hicieron elecciones para, para que nuestra iglesia tuviera su departamento de varones, que no se pudo nombrar, hermanos, porque no era cierto eso de los varones. Se nombró la directiva de las damas, se nombró la directiva de los jóvenes, pero estos jóvenes ahora son un nuevo equipo, hermanos, es un nuevo equipo. Y también les hemos dicho, hermanos, que es necesario que los otros jóvenes y las otras personas se integren a las actividades que tengamos. Y ya han habido momentos en que se les invita a las otras, al otro grupo a que participen, pero no se ha podido nada, hermanos, no se ha logrado nada. Y entonces, hermanos, si se realiza algún evento, también tengan la seguridad que va a ser un éxito, pero va a ser también nada más con este equipo. ¿Por qué? Porque el otro equipo no quiere participar en absoluto y en nada, hermanos. Bueno, hermanos, en el nombre de Dios y tomando en cuenta que Dios está oyendo y viendo todo lo que estoy diciendo, todo lo que estoy hablando, hermanos, tomando en cuenta eso, yo estoy entonces delante de la presencia de ese Dios. Y solo Él sabe por qué. Si en esos tiempos, siendo un pueblo grande, siendo unos dirigentes muy espirituales, hermanos, el pueblo se iba de esa manera, entonces ahora con nosotros, ¿qué puedo esperarme? Bueno, pero hermanos, al leer entonces la palabra de Dios, me doy cuenta que el pueblo de Dios siempre ha sido así. Siempre ha sido así y siempre ha marchado así, hasta que un día Dios tenga que hacer un llamamiento o un juicio, y entonces Él va a determinar quiénes son los que tienen razón. Porque en aquel tiempo, hermanos, en el tiempo del Éxodo, hermanos, cuando Datán y Abiram, y no me acuerdo de los otros, que formaron también un grupo y se dividieron y hablaron en contra de Moisés y de Aarón y les dijeron, ¿por qué piensan que ustedes, que nada más por medio de ustedes puede hablar Dios? El pueblo también son gente santa y nosotros también podemos dirigir y nosotros también podemos llevar a un pueblo y en fin, cosas así. Entonces Moisés dijo, mañana Dios va a determinar quiénes son su pueblo y quiénes son los que son santos.
Y como ustedes saben, hermanos, en esa ocasión se juntó el grupo que dirigía Datán y Abiram, y no me acuerdo de los otros hermanos, y los que dirigían Moisés y Aarón. Se pusieron frente al tabernáculo, así nos dice la escritura, hermanos, y entonces Moisés empezó a hacer su oración y le dijo a Dios que él determinara y que él dijera quién era el pueblo realmente que lo seguía, quién era el pueblo realmente que le servía, porque el otro grupo habían dicho que todos son santos y que todos pueden dirigir y que todos pueden conducir un pueblo y así. Pero la escritura nos dice, hermanos, que Moisés estaba haciendo su oración cuando de momento, hermanos, se abrió la tierra de donde estaban parados el otro grupo, se abrió la tierra y dice el texto, y se fueron vivos hasta el Seol. Y después de que se fue todo ese grupo con sus familias, con sus pertenencias y todo lo que tenían ahí, después de eso se cerró la tierra otra vez, hermanos. Bueno, yo estoy seguro, hermanos, que ahora no va a suceder así, hermanos, no va a suceder, porque todos las divisiones o los grupos que tenemos, hermanos, todos decimos que estamos bien, todos decimos que vamos en lo correcto, todos decimos que somos los que realmente le estamos sirviendo a Dios, pero Dios es el único que sabe realmente y conoce los corazones de cada uno de nosotros. Y no creo que vaya a volver a suceder todo eso, hermanos. Pero de todos modos, este es un llamamiento para que nosotros, hermanos, nosotros piensemos y digamos, si le estamos sirviendo al mismo Dios, ¿por qué entonces queremos nosotros formar un grupo? El apóstol Pablo, que estaba inspirado por el Espíritu de Dios, él sabía lo que iba a pasar en las iglesias venideras como en esta. Y entonces él dijo, después de que yo salga de aquí, después de que yo ya no esté con ustedes, vendrán gentes, pero no vendrán de otro lado, sino de aquí mismo se levantarán, y entonces parecerán lobos rapaces y tratarán de acabar con el rebaño, y etcétera, hermanos. Muy bien. Entonces en ese tiempo sucedieron cosas, hermanos, y esas cosas, yo me imagino, hermanos, que esas cosas están sucediendo o están por suceder entre nosotros, el arca de Noé, hermanos, están entre nosotros. Porque ninguno de nosotros se atreve a decir, yo estoy equivocado, ellos están bien, yo no voy correctamente, ellos sí lo están, sino que todos decimos, yo estoy correcto, yo estoy bien, yo estoy haciendo de acuerdo a lo que dice la palabra, y en fin, todas esas cosas, hermanos. Bueno, pues se llega entonces, hermanos, ese momento en que nosotros tenemos que ver realmente cuál es nuestra posición. Yo, hermanos, no he querido tomar un partido y estar de parte de un grupo. Cuando un grupo X de los que tenemos nosotros, hermanos, hace alguna cosa y tengo que estar ahí porque soy el dirigente de esta iglesia, entonces me presento, hermanos, y apoyo a ese grupo. Pero eso no quiere decir que solamente es el grupo que tengo que apoyar. Yo les he dicho, yo apoyo a toda la iglesia y con mis manos quisiera juntarlas a todos, juntarlos a todos, pero eso es lo que yo veo, hermanos, y eso es lo que yo traigo, y eso es lo que yo les quiero explicar a ustedes. Si ustedes no se han dado cuenta, hermanos, a lo mejor con esta meditación de la palabra, a lo mejor con esto, hermanos, de lo que estoy hablando, podemos darnos cuenta, hermanos, que de todos modos, hermanos, tenemos que hablar y tenemos que pensar de acuerdo a las ordenanzas de nuestro Dios. No quiero decir, hermanos, que yo estoy en lo correcto. Siempre le pido perdón a Dios por las cosas de las que me doy cuenta que lo ofendo y de las cosas que no me doy cuenta que lo ofendo, pero que sí lo ofendo, hermanos. Pero de todos modos, hermanos, yo creo que todos debemos de pensar, si usted se siente, hermano,
Si usted se siente, hermana, congregante del arca de Noé, piense por favor en esto. Piense por favor en esto. Así no es como debemos de caminar. O si así caminamos, es porque así caminó la gente de aquel tiempo, pero Dios les dio su retribución que merecían. Entonces, nosotros no queremos eso. Yo no quiero eso para ninguno de nosotros, hermanos. Yo quiero que nosotros hagamos precisamente lo que hizo Samuel, hermanos. Que hizo Samuel y que les dijo, si ustedes realmente quieren servir a Dios, quiten. Y yo puse aquí en mi papelito, hermanos, si de todo corazón quieren servir a Dios, entonces vamos a volvernos todos a Dios. Quiten todas las diferencias que hay entre nosotros y solo vamos a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Sea quien sea, pero que se sienta que pertenece al arca, tiene entonces que quitar esas diferencias. Así como a aquellos, y en los tiempos del apóstol Pablo, también quitaron a los Baales, quitaron a Astarot y quitaron a las cosas que tenían que adoraban y todo eso, y dice, y solo a Dios tenemos que adorar y solo a Dios tenemos que obedecer. Quitar todas las diferencias y solo a Dios obedecer. Hermanos, antes de venir y antes de estar aquí con ustedes y antes de hablar sobre este asunto, hermanos, yo le pedí a Dios y le sigo pidiendo, Señor, si quería yo hablar del amor y de la amistad, y consideré que nuestra iglesia no es eso, porque no podemos darle la mano a nuestro hermano que no estimamos, que no amamos en el amor de Cristo. Entonces, por eso, hermanos, pues Dios puso esto en mi corazón y esto es lo que traigo. Muy bien. Quiero, hermanos, que leamos este pasaje que se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7 y en los versos 3 en lo adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 7 y en los versos del 3 en lo adelante. Y dice así, hermanos, yo lo estudio y ustedes lo siguen con su vista. Y dice así. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Salieron los hijos de Israel de Mizpa y siguieron a los filisteos, hiriéndoles hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem, y le puso por nombre Ebenezer,
diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y probablemente, hermanos, después de esto, después que fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Hermanos, puede ser, hermanos, como todas las gentes, que esté yo equivocado también, y que esté yo viendo cosas que no son ciertas. Pero cada uno de ustedes, hermanos, analice, y si así lo cree conveniente, hermano, dígame, hermano, está equivocado. No es cierto que haya divisiones, no es cierto. Todos estamos adorando al mismo Dios, todo está correcto en nuestra iglesia, hermanos, porque puede ser que yo esté equivocado. Pero si no estoy equivocado, hermanos, entonces llega el tiempo en que ustedes, hermanos, tengan, hermanos, que formar una iglesia realmente como Dios quiere que se tenga que formar. Que siempre van a haber discusiones, siempre van a haber desacuerdos, probablemente sí, hermanos. Pero al grado de que ya nos veamos como que no somos hermanos, al grado que ya nos veamos como que no somos amigos, al grado que ya nos veamos, hermanos, como diferentes personas cada uno de otro, hermanos, la situación se está poniendo difícil para nosotros, hermanos. Y entonces yo solamente pido, hermanos, en el nombre de Dios se los pido a ustedes, hermanos. Si ustedes consideran, hermanos, que es necesario, hermanos, que esto suceda y que volvamos a ser, hermanos, esa iglesia que Dios quiere que seamos, hermanos, por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que no fue para que haya en la iglesia varias divisiones o varios grupos, hermanos, sino que precisamente para que sea una sola iglesia. Porque cuando Él regrese, dice su palabra, que va a venir por una sola iglesia, hermanos, por una sola iglesia. No se va a llevar dos iglesias, una sola iglesia, y tenemos que pertenecer a esa iglesia, hermanos, que Cristo formó con su sangre, que lavó con su sangre, hermanos, este Dios Todopoderoso, y que por esa razón, entonces ahora es necesario que nosotros, los que hemos sido comprados y lavados con la sangre de Cristo, entremos en razón y podamos nosotros dejar nuestras diferencias, como aquellos hombres dejaron a Astarot, a Baal y a otros dioses que tenían para solamente servir a Dios, servir a Jehová. Y dice, y Samuel estuvo ahí y estuvo gobernando, hermanos, hasta que murió. Quiero, hermanos, en el nombre de Dios, que nosotros hagamos una oración, hermanos. Y hagamos una oración, hermanos, y que le pidamos a Dios. ¿Será cierto esto, Señor, que acaba de decir el pastor? ¿Será cierto esto, hermanos? Yo creo que no, porque no pensamos así como Él. Pero si es cierto, hermanos, vamos a reconocer y vamos a pedirle perdón a Dios y vamos, hermanos, a encontrarnos con nuestros hermanos y realmente, hermanos, como a veces cantamos, hermanos, no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Y saludar a nuestro hermano, y saludar a nuestra hermana, y saludar, hermanos, a todos los hermanos de la congregación, sin pensar que nosotros pertenecemos a un grupo, y sin pensar que el otro que viene caminando ahí enfrente de mí pertenece a otro grupo.
sino que somos la misma iglesia, porque Cristo va a venir solo por una iglesia, hermanos. No va a venir por diferentes grupos, sino por una iglesia solamente, esa iglesia que ha Él comprado y lavado con su sangre preciosa. Bien, hermanos, si algo dije mal, si algo dije equivocado, hermanos, ya le pedí perdón a Dios, pero ahorita le vuelvo a pedir perdón. Señor, perdóname si algo dije equivocado, algo que estoy viendo que no es cierto, divino Señor Dios Todopoderoso. Pero si sí es cierto, Señor, haz entender a mis hermanos, poderoso Padre. Hazlos entender, porque el tiempo, Señor, ya está cerca. El tiempo, divino Señor, ya está próximo, Señor del cielo, para que la iglesia, la verdadera iglesia, la que tú conoces, divino Dios, la que tú has comprado, la que tú has sellado con tu Espíritu Santo, tenga que dejar este mundo para ascender al reino de los cielos y vivir eternamente en el reino de los cielos. Gracias, Padre. Me pongo delante de tu presencia, divino Señor. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y hacemos la oración. Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, Padre, que extiendas tu mano, Señor del cielo, y la pongas sobre mí, divino Dios, para que me hagas reconocer, divino Dios, las cosas, si yo tomo parte también, divino Señor, de estas divisiones, Señor, que hay en nuestra iglesia, poderoso Padre. Y que me perdones, divino Señor Dios Todopoderoso. Y que me salves, divino Señor Dios, porque no por esto quiero perder mi salvación, Señor bendito. Quiero también que ayudes a mis hermanos, porque yo estoy seguro que todos mis hermanos sí queremos, pero el enemigo se ha metido entre nosotros, divino Dios, y Él es el que ha hecho estas cosas, estas divisiones. Pero hoy en este día, Señor, que nuestro mundo habla de amor y de amistad, porque ya sabemos cómo está el mundo, y si en cambio Él habla de amor y de amistad, Señor del cielo, que no sea así con nosotros, Señor, que si nosotros queremos hablar de amor y de amistad, que sea real, que sea verdadero, divino Señor Dios, ese amor y esa amistad, poderoso Señor. Gracias, mi Señor, gracias, mi Dios. Las palabras equivocadas, a lo mejor piensan algunos hermanos ofensivas, Señor del cielo, perdónamelas, poderoso Señor, y toca el corazón de mis hermanos, para que todos, divino Señor, podamos ver lo que yo veo en nuestra iglesia, poderoso Padre. Gracias, divino Señor Dios, por esta meditación de tu palabra, Padre Santo, y en tu nombre, y con tu bendición, divino Señor Dios Todopoderoso, vamos a seguir adelante, Señor del cielo. Vamos a seguir adelante, poderoso Padre, tratando de que seamos un pueblo, de que seamos una iglesia, divino Señor Dios Todopoderoso, de que seamos, divino Señor, un rebaño, poderoso Señor, un rebaño solamente y un solo pastor, poderoso Señor, que eres tú, Señor Jesucristo. En el nombre, divino Señor Dios Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo, te pido, Padre, Señor del cielo, que nos veas con ojos de misericordia a esta iglesia, Señor, a esta iglesia, el arca de Noé, que tú formaste, divino Señor, con tu sangre preciosa, poderoso Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, poderoso Señor. Amén, amén y amén. Amén. Gracias a Dios. Bien, hermanos, vamos a despedirnos. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestra cabeza y nos despedimos. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos, Padre, que nos despidas, divino Señor, de este lugar en el que nos hemos reunido, poderoso Padre, para que podamos, divino Señor Dios Todopoderoso, continuar, Señor, y seguir adelante, poderoso Señor, en esta trayectoria hacia el reino de los cielos, Señor.
porque así es, poderoso Padre. Así es, divino Señor Dios. Estamos puestos en este camino, único camino que nos conduce al reino de los cielos, Señor. Te pido por mis hermanos, si algunos de mis hermanos a donde están tienen que salir y tienen que ir, divino Señor, a otro lugar, Padre Santo, limpia su camino, llénalo de amor, que lleguen con felicidad, divino Señor Dios, a su destino, poderoso Padre. Los que estamos en casa, divino Señor, que tu bendición sea con nosotros, Padre de misericordioso, y que sigamos, divino Señor, en tu nombre, en tu camino, Señor, hacia el reino de los cielos, poderoso Padre. Gracias, divino Señor. Despide en paz a mis hermanos, Dios omnipotente, para que lleguen a su lugar de origen, poderoso Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén, amén y amén. Amén. Ahora, hermanos, vamos a repetir el Salmo 121, hermanos. Amén. Y dice así el Salmo 121, hermanos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Si Dios no dispone otra cosa, de que 8 días estaremos otra vez reunidos. Amén.